El bot del número 1 del mundo, Magnus Carlsen, decide abrir la partida con D4, apertura peón dama, a lo que el bot de Hikaru decidió responder con caballo F6, una jugada flexible que, como no define el centro, se reserva la posibilidad de poder transponer a prácticamente cualquiera de las defensas existentes contra D4. C4 por parte de Carlsen, ocupando el centro y ganando espacio, y aquí Hikaru decidió responder con E6, una jugada que tiene mucha lógica para tratar de golpear en el centro, con la jugada D5, o bien dar salida a su alfil de casillas negras hacia, generalmente, la casilla B4. Pero fijaos, aquí Carlsen realiza la jugada sutil caballo F3, y esta es una manera de evitar la famosa defensa ninzo-india, que sucedería con el desarrollo caballo C3 y alfil B4. Las negras todavía tienen la posibilidad de continuar con alfil B4, y entraríamos en la conocida defensa bogo-india. Pero aquí Hikaru decidió responder con D5, reaccionando rápidamente en el centro. Alfil G5 por parte de Magnus Carlsen, y esta clavada personalmente me molesta muchísimo, y es por ello que en mi curso de D5 enigmático el orden de jugadas es D5, E6 y A6. Nos reservamos el desarrollo del caballo hacia F6 para evitar precisamente este alfil G5. Sin el caballo en F6, las blancas todavía contarían con la posibilidad de jugar alfil G5, pero después de alfil E7, sencillamente vamos a conseguir una posición muy sólida. H6 por parte de Hikaru y alfil por F6. Magnus entrega la pareja de alfiles con la intención de poner mucha presión en el centro. Pero fijaos, alfil B4, jugada intermedia por parte de Hikaru, y ahora Carlsen está prácticamente obligado a defenderse del jaque, ya sea con caballo B D2 o bien con caballo C3. Decide hacerlo por C3 y tras dama por F6 y E3, como veis, las negras han conseguido la pareja de alfiles, pero la realidad es que este cambio está justificado por la inactividad del alfil de casillas blancas, que como veis está encerrado dentro de la cadena de peones y por lo tanto se considera un alfil pasivo. Enroque corto, alfil D3, D por C4 y alfil por C4. Con este cambio de peones, vemos como las blancas mantienen su ligera ventaja de espacio en el centro, que se la proporciona el peón situado en D4. Este peón en D4 controla casillas importantes como C5 o bien E5. Así que las negras van a tener que reaccionar rápido para tratar de disminuir esa ventaja de espacio y abrir diagonales para sus alfiles, con la intención de imponer esta pareja de alfiles. C5, Hikaru lo hace directamente poniendo ahora mucha presión sobre D4 y enroque corto por parte de Magnus Carlsen. Ante rupturas centrales vamos a poner a nuestro rey a salvo y luego ya continuamos de cualquier forma, pero enrocaos, jaquetones, enrocaos antes de crear rupturas o precisamente cuando el rival las cree. C por D4, E por D4 y entramos en una posición con peón de dama aislado donde las negras todavía cuentan con ese problemilla de pasividad, que es el alfil de casillas blancas, como veis. Sí es cierto que ahora las negras cuentan con una ventaja estática en la posición, que podrían explotar en el medio-largo plazo. Si conseguimos cambiar todas las piezas, sería Carlsen el que contase con esta debilidad en el final. En cambio, las negras, como veis, cuentan con una estructura muy sana y a través de la columna D podrían presionar muchísimo ese peón aislado, como veis. En cambio, el peón situado en D4 proporciona a las blancas, a pesar de estar aislado, una ventaja de espacio en el centro y también mucho dinamismo. En muchas ocasiones podremos avanzar nuestro peón D para librarnos de esa debilidad o incluso mantenerlo para tratar de generar fuertes ataques contra el enroque corto. A3 por parte de Carlsen y alfil D6. Aquí Hikaru decide mantener la pareja de alfiles y la realidad es que es una manera muy inteligente de continuar. Alfil por C3 también sería posible, pero entonces las blancas contarían con la posibilidad de presionar el flanco de dama a través de la columna semiabierta B con jugadas como torre B1 o incluso crear un fortísimo ataque con alfil D3, dama E2 y dama E4, muy propio de mi sistema call enigmático. Además, la casilla E5 ahora sería una casilla clave después de los cambios,
donde podríamos hacer mucho daño a las negras con jugadas como torre E1 y caballo E5, contando con que el alfil de casillas blancas sigue encerrado y por lo tanto es un problema. Alfil D6, caballo E4 y dama E7. Dama D8 también sería posible, pero dama E7 tiene mucha más lógica, ¿verdad? Ya que reserva la casilla D8 para la torre. Dama D2 por parte de Carlsen conectando las torres, y ahora uno de los planes típicos de las blancas en esta posición es simplemente colocar las torres en columnas centrales, ya sea en E1, D1 o incluso también en C1, que se trata de una columna abierta donde las blancas podrían poner presión. Torre D8 por parte de Hikaru y torre a C1. A6, B4, Carlsen decide ganar espacio en el flanco de dama, a lo que Hikaru responde con alfil D7. Fijaos que se trata del principal problema de las negras. El alfil está encerrado dentro de la cadena y tiene muy poca actividad, pero está compensado, como os digo, por el peón aislado de Carlsen. Torre FD1, torre a C8 y alfil D3. Una jugada de retroceso muy interesante que, como os comentaba antes, tiene la idea de activar a la torre en la columna abierta o de incluso preparar un fuerte ataque contra el enroque, que sucedería tras alfil B1 y dama D3. Alfil E8 por parte de Hikaru, una jugada de nuevo muy pasiva, pero que también tiene mucho sentido. Fijaos que el alfil en C8 no estaba haciendo prácticamente nada, y con esta maniobra estratégica, con alfil D7 y alfil E8, al menos ahora las torres pueden ocupar columnas importantes de la posición. Y el alfil en E8, aunque sigue estando muy pasivo, al menos controla una diagonal que está libre, como es desde E8 hasta A4. Dama E3 por parte de Magnus Carlsen, una jugada de mejora, y F5. Esta jugada fuerza un poco los acontecimientos. Hay que decir que ahora Carlsen se ve prácticamente obligado a recuperar la pareja de alfiles, que son buenas noticias, pero a cambio, Hikaru pondrá muchísima presión a través de la columna D, contra, como os decía, la principal debilidad de las blancas, que es el peón aislado. No tiene peones compañeros que puedan defenderlo. Carlsen estaría deseoso de contar con un peón en C3 o bien en E3 que permitiese pues no estar tan pendiente de esa debilidad. En cambio, después de la jugada F5, cuidado porque ahora el peón de E6 también se ha convertido en una debilidad. Es lo que se conoce como un peón retrasado. No cuenta con peones compañeros detrás suya para que puedan defenderlo, y por lo tanto podemos ahora poner mucha presión sobre él con jugadas como torre E1 o bien alfil C4. Veamos cómo continuó Carlsen. Torre E1, precisamente para ahora poner presión sobre la debilidad en E6. Torre CD8 por parte de Hikaru, continuando su plan, y alfil por F5. Aquí llega la primera táctica de la partida, un sacrificio fortísimo con el que ahora Carlsen gana un peón de ventaja. Fijaos, la dama, el peón está clavado, ya que tras la captura, Magnus podría continuar sencillamente cambiando piezas y conservando ese peón de ventaja. Pero es que esto Hikaru ya lo había previsto, y fijaos qué manera de contrarrestar el sacrificio. E por F5, dama por E7, caballo por E7, torre por E7 y alfil C6, con sus piezas perfectamente coordinadas contra la principal debilidad del blanco. Ahora pretenden eliminar a la pieza defensora del peón de D4 y tras torre por D8 conseguir una buena posición. Si es cierto que cuando las negras capturen en F3, el peón de B7 quedará débil y la captura sería posible. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Rey F1 por parte de Carlsen tratando de activar el rey y torre 6 D7. Una jugada que tiene mucho sentido, ya que la torre blanca está muy activa en séptima fila, ¿verdad? Así que es un buen momento para cambiarla. Torre por D7, torre por D7 y ahora la amenaza alfil por F3 sí sería un problema para las blancas. Así que Carlsen decide continuar con torre D1. Una jugada un tanto pasiva, pero que sencillamente defiende su peón de ventaja. Un peón es un peón, jaquetones, y hay que defenderlo. Alfil por F3, G por F3 y de esta manera entramos en un final de torres en el que Magnus Carlsen cuenta con un peón de más apoyado por la torre de D1 y a cambio Hikaru ha conseguido arruinar un poco la estructura del flanco de rey. Pero lo cierto es que
En la práctica resulta muy difícil defenderse aquí con negras, fijaos. Rey F7, Rey E2, Rey F6 y Rey E3. Los dos hacen lo propio para activar su rey en este final. Como bien sabéis, en finales los reyes se convierten en pieza de ataque, así que hay que tratar de activarlos generalmente hacia el centro y ahora con mucho más sentido, ya que si Carlsen consigue apoyar su peón pasado con la ayuda de la torre y el rey para avanzarlo de manera controlada, Hikaru puede tener muchos problemas. La mayoría de los mortales conseguirían defender este final con negras, pero es que estamos hablando de Magnus Carlsen, que es uno de los mayores expertos, si no el que más, en finales. Tiene una técnica excelente y vamos a ver cómo trata de convertir la ventaja. Torre E7, Rey D3 y Torre D7. De momento, D5 no sería posible y Rey C4 parece que tampoco crea tantos problemas a las negras por la sencilla Torre C7. Torre G1 y aquí vemos cómo Carlsen poco a poco va a ir mejorando su posición. Uno de los planes con Torre G1 es evitar la posible entrada, la posible activación del rey de las negras vía G5 y F4 que podría causar muchos problemas. Además, si ahora las negras realizan una jugada como Torre D8 o Torre D6, una jugada de espera, Carlsen podría tratar de avanzar su peón H para situarlo en H5, dejar retrasado a ese peón en G7 y ubicar su torre en G6, creando muchísimos problemas. Y es por eso que aquí el bot de Hikaru decidió continuar con G5 y Torre C1 por parte de Carlsen. ¿Por qué? Porque ahora la posible activación vía G5 no es posible. El peón obstruye este camino del rey y por lo tanto es el momento de activar la torre blanca y tratar de hacer daño aquí en la posición negra. H5, Torre C8, H4 y A4. Poco a poco, Carlsen, de manera controlada, va mejorando su flanco de dama y seguramente pronto veremos cómo consigue avanzar su peón D. Rey G6, Rey C4, Rey F6. Simplemente Hikaru decide espear a ver qué hace el blanco y Torre F8 jaque. Rey E6 y Torre E8. Rey F7 y Torre E5. Fijaos, jaquetones, con qué técnica Magnus Carlsen poco a poco va mejorando su posición. Su torre, situada en C8, no tenía una labor muy clara, pero ahora desde E5 consigue centralizarla, cortar el paso al rey hacia la columna E y poner presión sobre los peones situados en quinta fila. Rey F6 por parte de Hikaru, evitando el posible avance del peón, y A5. Una jugada que tiene un sentido estratégico muy claro: dejar retrasado al peón situado en B7. Ahora la posible entrada Rey C5 y Rey B6 sería posible, a pesar de que estarían sacrificando las blancas el peón situado en D4, por lo que hay que hacerlo de manera controlada, pero están muy claras las intenciones del blanco aquí. Torre D6, B5, Carlsen directamente se lanza con la ruptura y F4. No veo una manera de buscar contrajuego en el flanco de rey por parte de las negras, ya que como veis, los peones doblados en F3 y F2 bloquean la posible entrada del rey, en el momento en que la torre abandone la quinta fila. Rey C5, Rey D7, Torre D5, Torre E7 y Torre D6. Hikaru, de manera desesperada, está buscando cierto contrajuego en el flanco de rey, pero veamos si le da tiempo. Rey F5, B por A6, B por A6 y Torre por A6. Ahora Magnus Carlsen ya cuenta con 2 peones de ventaja, y las malas noticias para Hikaru es que son 2 peones pasados y apoyados por la torre y por el rey, las piezas de ataque. G4, F por G4 y Rey por G4. Bueno, de algún modo, aquí Hikaru está buscando cierto contrajuego ahora, con jugadas como Rey F3 o Rey H3 para tratar de avanzar sus peones situados en cuarta fila. Veamos si le da tiempo. D5, Torre E8, D6, Rey H3, cuidado. Ahora la captura, Rey por H2. Podría ocasionar algunos problemas a Carlsen, o quizá no. D7, Torre D8 y Rey C6. Parece que la posición está completamente perdida para las negras. Veamos. Torre G8, Rey C7, ahora D8 llegaría en la siguiente jugada. Pero es que aquí Carlsen decide continuar con la sutileza Torre E6. La idea de Carlsen es
tratar de coronar dama sin dar la posibilidad al negro de sacrificar su torre al menos. Rey G2 y torre E8, aquí veis la idea. Torre G7, Hikaru lo evita, ya que ahora el peón está clavado y no puede seguir avanzando. A6, rey por F2, A7, pero es que dos peones pasados son demasiados problemas para las negras en esta posición. Torre G1, veamos, de manera desesperada ya, E1, torre G7 jaque, rey B8, posición completamente perdida para las negras, y es que es increíble la técnica en finales de Carlsen, jaquetones. Una posición en la que sí, las blancas contaban con un peón de ventaja, pero todavía las negras tenían muchos recursos defensivos, pero es que Carlsen lo ha hecho de manera excelente. Dama por G3, dama por F2 y las blancas consiguen llevarse esta partida. El bot de Magnus Carlsen se impone al bot de Hikaru con piezas blancas. En un próximo vídeo veremos a el bot de Hikaru enfrentándose a Magnus Carlsen a modo de revancha y con piezas blancas para ver si Hikaru consigue buscarle las cosquillas a Magnus Carlsen con piezas negras. Bueno, jaquetones, espero que hayáis disfrutado de la partida. En la descripción del vídeo os he dejado un enlace donde podéis retar directamente a los bots de Magnus, Hikaru o incluso al mío, que como bien sabéis, la plataforma Chess.com hace muy poco diseñó un bot de Rey Enigma, así que os invito a que lo retéis y tratéis de vencerle. Espero, como os digo, que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!